Buenas tardes a todos, bienvenidos a un evento más de Colombia Lee. Es para nosotros un gusto presentar esta iniciativa que hace que sigamos promoviendo el libro y la lectura sobre muchos temas. Cuando empezamos a pensar en Colombia Lee, sabíamos que queríamos invitar a Colombia entera a leer múltiples temas, eventos, empresas y demás. Y hoy celebramos esta invitación para que Colombia lea al teatro. Así que bueno, les contaba aquí detrás de cámaras que en el back preparando nuestro tráfico de hoy estábamos muy contentos con este evento e invitarlos a que conozcan otras iniciativas y eventos de Colombia Lee para promover estas charlas, pero también la reactivación de la circulación y comercialización de libros. Así que sin más, les doy la bienvenida. Voy a dejarlos con Andrés Chávez para que les haga ya la conversación y les cuente más en detalle, y bienvenidos a este evento de Colombia Lee. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro por generar estos espacios y por supuesto a los invitados. De mi parte, liderando este proyecto cultural que es la Fundación Mulato, que ha tenido, les voy a contar muy brevemente estos dos proyectos. El primero que quisimos hacer es la tienda teatral, que era hacer una librería especializada en teatro para los colombianos, como las hay en otras partes del mundo, aunque hoy en Latinoamérica podríamos decir que solo hay 3 librerías de teatro, que es la nuestra colombiana, la de Paso de Gato en México, que lamentablemente tuvo que cerrar por cuestiones económicas el espacio físico hace poco, y la librería Yorick en Madrid. Y pues con toda la modestia les digo que la colombiana está muy bien surtida y es, yo diría, que la más completa de las 3. Entonces los invito a que conozcan el proyecto de la librería, que es además la forma de llegar a la gente, porque no solo tenemos libros, sino que tenemos títeres y otras cosas. El proyecto se concibió para llevar el teatro a toda la gente, no solo a los estudiantes y profesionales del teatro, sino a cualquier persona, a los niños, a los abuelitos, al ejecutivo, a la persona de todos los ámbitos sociales y culturales. Y el segundo paso, después de haber hecho la tienda teatral, que quisimos hacer, es constituir el proyecto editorial y poder ayudar a la comunidad de artes escénicas a documentar y comunicar y divulgar sus labores. En ese proyecto Mulato, en la editorial llevamos 8 libros publicados. El 8º es el más reciente y es el que nos convoca hoy, que los vamos a dejar con la información, pero básicamente corresponde a esta colección de libros sobre teatro colombiano, con dramaturgia de gente como el maestro Enrique Buenaventura, un dramaturgo joven del teatro libre, y ahora con Fabio Rubiano, que definitivamente pues es un autor de la nueva, digamos, del teatro contemporáneo colombiano, pues de reconocida experiencia y presencia en los escenarios locales e internacionales. Tenemos otros libros, pues está la colección de teoría y otro de teatro infantil, y ahí va construyéndose este proyecto editorial, del cual es un honor presentar hoy este libro finalmente al público. El libro ya mucha gente lo tiene, porque dada la pandemia pues lo íbamos a lanzar en la Filbo, no se pudo, pero pues ha estado rotando en algunos espacios, pero sé que aún hay mucha gente que lo quiere tener. Está a la venta en el Teatro Petra. El Teatro Petra ha hecho una muy buena labor para divulgarlo, por supuesto en la tienda teatral, y ya están otras librerías del país. De lo que puedo mencionar, está en la librería Lerner, está en la librería Wilborada 1047 en Bogotá, en Tango Libros y Discos. En Medellín lo tenemos en Ex Libris y en la librería Centos. Y bueno, ahí va el libro rotando en su canal, que como dijo Sandra al principio, apoyamos la producción editorial colombiana y también todo el canal, digamos, de valor que implica el libro. No solo la labor del autor, sino la labor del diagramador, del prologuista, como bien Manuela nos va a introducir ahora, del ilustrador, que este libro tiene una ilustración bellísima, que tiene que ver con el contexto concreto de la obra de Fabio y su grupo, no solo de Fabio, sino pues de los actores que lo acompañan. Entonces toda la cadena del libro implica un trabajo, un montón de gente, del editor, pues hablando en mi persona propia, y obviamente impresores, libreros, etc. Sin más, pues los dejo, vamos a dejarlos con Manuela Vera, una persona del teatro, académica, y luego feliz de dejarlos con nuestros dos invitados. Con Paula, que agradezco mucho su invitación. Queríamos hacer que este evento fuera aún más allá del ámbito teatral y lleváramos como estos temas tan importantes y tan colombianos del teatro de Fabio Rubiano hacia justamente esa
esa colombianidad y esa realidad que vivimos todos. Entonces agradezco mucho tu presencia, apoyo en esta invitación y por supuesto al autor que todos queremos. Muchas gracias. Vale, Andrés, bueno, pues gracias por la invitación también a Colombia Lee para estar aquí en este evento virtual. Yo soy Manuela Vera y estoy aquí porque, como acaba de mencionar Andrés, escribí el prólogo del libro. De hecho, quería agradecerle a Andrés Chávez y a Ediciones Mulato, así como a Fabio Rubiano, el haberme invitado pues, a participar en este proyecto, porque creo que para una joven investigadora o académica, como acaba de decir Andrés, pues es importante este tipo de espacios. Mi misión aquí es muy rápida también, porque lo interesante es que Paula y Fabio entren en materia lo más pronto posible, así que voy a intentar ser muy rápida. Quería contarles, bueno, que este libro es una recopilación de 11 obras, las últimas 11 obras que escribe Fabio Rubiano, que igual no son todas las que ha escrito, yo sé que él ha escrito más, pero no todas están acá, él tendrá por allí otras, y creo que es interesante este libro también, no solo porque es una colección de obras, sino porque optamos por hacer una ordenación que es poco convencional, que es empezar por las obras más actuales e ir hacia las más lejanas en términos históricos. Entonces yo creo que eso también es interesante como ruta de viaje. Mi otra misión es presentar a Fabio Rubiano, que yo creo que muchos de ustedes ya lo deben conocer, sin embargo, seguramente habrá gente que no lo conoce tanto, entonces pues creo que vale la pena decir que Fabio es un gran teatrista y representante del teatro colombiano, tiene más o menos, no, tiene como 35 años de trayectoria en el mundo teatral, es un hombre polifacético dentro del teatro porque es director, es dramaturgo, es actor, es formador, eso hace que tenga pues una visión, creo yo, muy completa de lo que es las artes escénicas, y bueno, se ha formado mucho, insisto, en su teatro Petra, que fundó con Marcela Valencia. Creo que es interesante también decir que Fabio tiene mucho reconocimiento internacionalmente, creo que eso es importante. Yo viví mucho tiempo en Europa y hablando con mucha gente diversa de muchas generaciones y de muchos ámbitos, generalmente reconocían a 3 creadores teatrales colombianos, que son Santiago García y su Teatro La Candelaria, el TEC y Enrique Buenaventura, y Fabio Rubiano. Creo que tenemos una cuenta pendiente con las mujeres, esperemos que esa situación empiece a cambiar, porque ya hay unas creadoras que son muy interesantes, hay que empezarlas a poner en el mapa, pero bueno, lo que quería decir es que Fabio tiene mucho reconocimiento, hay mucha resonancia de su teatro internacionalmente. Voy a decir otras 3 cositas, y ya les doy la palabra a los invitados, y es que me gustaría también como dejar en el ambiente planteadas unos elementos que me parecen interesantes dentro de la dramaturgia de Fabio. Uno es que tiene una manera muy particular de construir los personajes. Yo lo denominé personajes complejos o ambivalentes porque tienen como atributos contradictorios. Y creo que eso es muy interesante en la dramaturgia de Fabio. Creo que en casi todas sus obras aparece ese procedimiento. Es como algo así como un sello de la casa, si se me permite la calificación, y tiene que ver con el hecho de que sus personajes son, por ejemplo, víctimas y victimarios al mismo tiempo, todos. Es decir, son buenos y son malos al mismo tiempo. O también pueden ser adultos y niños al mismo tiempo, o animales y seres humanos al mismo tiempo. Eso es interesante, ese es un elemento que quería pues compartir. Lo otro es que también su dramaturgia tiene mucho humor negro, él tiende como a deformar la realidad, eso me parece que es interesante. Hay mucho grotesco, hay mucha exageración, eso quiere decir que situaciones, digamos, triviales se pueden volver muy importantes, o a la inversa, situaciones poco importantes se pueden volver muy importantes, y eso es interesante. Y la última cosa que quería decir, que es un poco lo que planteo también en el prólogo, es que la ficción, las ficciones dramáticas, en mi opinión, de Fabio Rubiano juegan mucho con la lógica de la inversión, del mundo al revés. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si para nosotros en la realidad hay un montón de elementos quizás éticos o morales que son correctos, que están bien, que son naturales, o que deberían ser antinaturales, como por ejemplo, no sé, el fascismo, los celos, la corrupción, la violencia, el asesinato, que son cosas que para nosotros, entre comillas, está mal, en el mundo de ficción, a lo mejor para esos personajes eso está naturalizado, no es tan terrible. Y eso también genera una relación interesante, una fuerza en pugna entre el receptor y el mundo de ficción.
Ya con esto me voy a callar, pero la última cosa que voy a decir es que yo pensando justamente en ese nombre que puse en ese prólogo, yo decía, bueno, sí, allá en esos mundos de ficciones el mundo está al revés, pero estaba pensando, ¿será que la realidad funciona al derecho? No sé, lo dejo en el ambiente y ya les doy paso a los dos invitados y una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias, Manuela. Entonces, ¿qué empezamos, Fabio? Tienes el micrófono apagado. Que sí, además nos botó la bomba eso de si la realidad se da en la vida. Sí, creo que sobre eso se trata. De eso Muchas se gracias por trata. la presentación, Manuela. Ha sido muy generosa. El prólogo también es contradictorio. Eso me parece interesante, va con la lógica del libro. Sí, a mí me atrajo mucho ese prólogo porque por lo general los prólogos son como alabanzas al autor y creo que aquí hace una lectura desapasionada y habla de los elementos contradictorios, de pros y contras. No es un texto directo a decir que todas las obras son maravillosas y que autor tan chévere, ¿no? No, se dedica a su trabajo, eso para mí fue muy interesante. Y sí, ahora cuando hemos hablado en otras oportunidades, tanto con Paula como con otra gente, sobre esa bomba que tira Manuel al final y si en la vida suceden las cosas al derecho o si la realidad es tan real como parece. Y creo que ahí nuestra realidad está tan llena de ficción que la ecuación de cómo uno como artista trae la realidad a su obra como que se vuelve al contrario. ¿Tenemos que ver la realidad en nuestras ficciones o tenemos que ver toda la cantidad de ficciones que hay en la realidad? Y si empezamos con el título de esta charla que tiene que ver la violencia y las víctimas, aquí hay como un elemento ficcional y es que a veces a las víctimas se les señala como culpables. Es bastante común en nuestra sociedad que a las víctimas se les señale como culpables. Por eso mucha gente ya no se quiere asumir como víctima a pesar de serlo. Sí. Según lo que hablábamos el otro día. Hay gente que ya no dice, no, yo no soy víctima. Sí, se vuelve un estigma y una condición que no se puede, como una especie de disfraz que no se puede quitar, ¿sí? Y ahí, Fabio, yo tomé nota pues de varias obras que leí. El dentista en el vientre de la ballena dice, con el caso de los 100 niños desaparecidos, el dentista dice, pues si les pasó algo seguramente no eran tan buenos. En la misma línea de lo que tú estás diciendo frente al estigma también frente a las víctimas. Y quería contar algo, Fabio, si me permites, frente a lo de Manuela. Cuando yo recibí el libro también, que muy amablemente me mandó Andrés de la tienda teatral, yo quiero decirles que me pasó algo que les juro que es verdad, les juro. Abrí el libro en la página 129 y lo primero que leí fue la hermana Lara en Cuando estallan las paredes, que estaba hablando con el maestro Luna, y la hermana Lara dice, esto es una masacre. Lo prometo que lo abrí en esa página. Esto pasó además hace 2 semanas cuando recibí el libro. Y bueno, nada, simplemente frente a la realidad y la ficción, pues creo que estas obras nos ponen contra las paredes con esa gran pregunta de Manuela. Pucha, en la página 129 es para que compren 129. el chance. Para que compren el chance, porque como estamos acostumbrados, cuando a algún criminal o algo le ponen un número, con eso la gente juega a la lotería y se ganan a veces. Claro, y pues nada, pues las diferentes obras y la relación con las masacres, pues es inevitable uno estar con esa mirada y bueno, las noticias de los últimos días frente a nuestro, no iba a llamarlo compatriota, pero no sé, el colombiano que está en esta discusión si se deporta, se extradita, y las 136 masacres que cometió y bueno, todo lo que está en Labio de Liebre
como tan fuerte, ¿no? No sé, yo... Sí, hay un tema complicado, sobre todo al tratarlo desde el teatro. Siempre, yo no tengo nada en contra del realismo, de la técnica teatral realista, porque ha generado grandes actores y grandes piezas, grandes obras maestras. ¿Alguien va a decir que Anthony Hopkins actúa mal? ¿O que Laurence Olivier actuaba mal? ¿O que Robert De Niro es mal actor por dedicarse al realismo? No me refiero a eso. Pero en cuanto a lo temático, un gran tema no significa una gran obra. Entonces, cuando uno habla de masacres, a pesar de ser un tema tan brutal, pienso que lo que menos se debe presentar en el escenario es una masacre. Si yo hablo de una violación, lo menos interesante es mostrar la violación. No es tanto el trabajo sobre el hecho concreto, sino todo lo que llevó a ese hecho concreto. Como cuáles fueron las causas. Las consecuencias son, ya las conocemos, a pesar de que algunos quieran ocultarlas. Pero me parece que una parte que trabajamos mucho y que trabajamos con el grupo, con el equipo, porque se me ha nombrado mucho, pero ahí hay un equipo, no digo atrás, porque por lo general están más adelante que uno, y tienen una cosa creativa, tienen un elemento creativo permanente en escena. Las búsquedas siempre van a eso, nunca al elemento directo, porque el elemento directo ya lo manejan los noticieros, etcétera, etcétera. No va a repetir lo que ya he dicho. En esa medida, el descubrimiento de la ficción dentro de la realidad se vuelve aterrador, porque uno descubre que hay más elementos ficcionales en la realidad que en el teatro. Si uno llevara esas cosas que suceden en la realidad a escena, parecerían increíbles, parecerían falsas, parecerían, sí. Si uno dice, cuando uno escucha ahorita la masacre del Aro, cuando escucha todo lo que sucedió, que amarradas, sacadas de ojo, silencio alrededor de eso, uno dice, pues, es tan horroroso que esto, representarlo, es como, no hay una forma de representar eso. No hay una forma de representar ese dolor. Pero sí hay formas de representar el miedo que hubo antes, el miedo que hubo después, las consecuencias que trajo esto, la gente que no pudo quedarse, que dejó la ropa colgada, toda la ropa que quedó colgada cuando tuvieron que ir. Eso me parece a mí mucho más interesante y por ahí enfocamos la cosa. Sí, a mí me impactó mucho al final del Labio de Liebre. Bueno, todo este tema del que también habla Manuela, de la ambivalencia de la víctima, el verdugo, la víctima, el victimario, y de alguna manera al humanizar a los animales también se humaniza en muchos de los personajes al victimario. Y se muestra esa otra cara como no aséptica ni sacralizada de la víctima, que me parece muy importante, y en el Labio de Liebre está súper claro. Y una entrevista que tuviste El Espectador cuando decías que la pelea entre los dos hermanos que se molestan porque uno está sin la cabeza y el otro es Labio de Liebre, y entonces es todo el tema de ese concepto totalizante y estándar de la víctima como una víctima pura, aséptica, que tampoco, ¿sí? Que tampoco. Y creo que esa parte de agregarle ese drama propio de los personajes y de tomar eso, también lo dice Manuela, como de ayudarnos con las exageraciones y todo esto que aparece como en tu dramaturgia, pues también de alguna manera nos salva, diría yo entre comillas, porque es que esto también es muy duro de tragar, porque uno toma cierta distancia, ¿no? También uno entiende que es que son unos personajes, sí, es más cercano a la realidad no podría ser, pero son los personajes que están en un papel, ¿no? Porque entonces uno se asimila de una, ¿no? Y pues podría pues uno terminar también pues suicidándose, no sé, después de... porque claramente es fuerte. Y en Labio de Liebre me parece muy importante cuando Alegría, ¿no? Alegría de Sosa, lo que hace Marce. Alegría de Sosa al final le dice al señor Salvo, se me perdió por acá que lo tenía, cuando le dice, venga, lo que nosotros queremos aquí es que usted nos nombre. Aquí necesitamos es que nos nombre, porque cuando esto pasó, salió en un periódico por allá,
dos niños, dos adultos, el nombre del pueblo, eso como que sí, esos son los números, allá una gente, hay unos campesinos, no, por favor nos nombra, y nos nombra además, que me parece interesante, Fabio, nos nombra allá entiéndase en el proceso, que también Sí, varias claro. de estas obras tienen que ver con un proceso, con un ritual también, un teatro de alguna manera, que es este proceso, en este caso de justicia y paz, ¿no? Queremos que nos nombre allá, existir allá, ¿no? Porque usted nos mató y nos remató, como se dice también, y nos contramató porque pues no se acuerda primero, y segundo, pues nadie nunca nos nombró, ¿no? Exactamente, cuando, por ejemplo, si uno hace el equilibrio, ahorita que escuchándole hablar eso tan bonito que dice Pablo, si uno lo reduce, por ejemplo, a una discusión de pareja, uno necesita que le ofrezcan disculpas. Sí, no es simplemente que esperemos que el tiempo pase, olvidémoslo. No, hombre, venga y pida disculpas. Porque si usted cometió un error, venga y pida disculpas. Ahora, en unos terrenos tan gigantes como puede ser una muerte, una masacre, un rompimiento de la vida en todas sus estructuras, es cuando más se necesita como esa reparación simbólica, y es cuando entra la palabra, que me parece que es en que el teatro cumple una función, si es que el teatro cumple alguna función, y es generar esos referentes simbólicos, generar esos símbolos. Cuando su merced habla de los personajes, que a veces se presentan los personajes limpios o como solamente víctimas, eso a mí me parece como importante hablar de eso, porque hay una sensación de que una víctima tiene que ser santa para ser verdaderamente víctima. Exacto. Cuando Exacto. asesinan a los niños estos ya no sé de los tantos que han asesinado, De creo que son Cali. los de Llano Verde, que después sacan una foto falsa con otros muchachos con armas que estaban haciendo un video. Mucha gente decía, ay, mire los angelitos. Primero, no eran ellos. Segundo, estaban haciendo un video, las armas eran de mentira. Y tercero, si tuvieran armas, la forma de resolver eso es con una masacre. Tampoco, no hay ninguna razón, por ninguna, ni con las noticias falsas ni con las reales. Entonces, ahí es el peligro de mostrar las víctimas como santos. Las víctimas son seres humanos, como usted, como yo, con contradicciones, con Total. rasgos ambiguos. Entonces, tenemos que empezar a conocerlos así. Es que no importa cómo sea. Una persona Sí, indefensa que es asesinada, pues sencillamente eso tiene un nombre. Eso no, tiene un nombre, y si es un grupo se llama masacre, eso no tiene, o sea, los eufemismos son para un humor macabro, que ni siquiera exacto, es humor exacto. negro. Todo No, y hay eufemismo es otra, hay humor otra macabro. consecuencia, Fabio, de esa sacralización, a mi modo de ver y por la experiencia propia, trabajando pues mucho tiempo con víctimas. Primero creo que nos paramos desde una deuda como sociedad y como Estado. Entonces nos paramos desde lo que debemos, porque no hemos reconocido, porque fuimos indiferentes, porque fuimos cómplices. Entonces, al relacionarnos desde esa deuda y desde esa culpa, digámoslo así, pues anulamos la posibilidad de relacionarnos de verdad con ese otro, y pues las víctimas, yo lo viví en el trabajo en la unidad, pues hay víctimas que le hacen trampa al Estado, hay víctimas que son infieles con su mujer o su esposo, hay víctimas que roban, o sea, ¿sí? Son seres humanos con defectos y con capacidades, un poco era el mensaje nuestro en la unidad, porque además la otra manera de verlas es como aquellas que lo necesitan todo y no tienen nada para dar, ¿no? Aquellas que no son nadie, igual, ¿no? Nunca han sido nada, nunca han tenido nada, ¿no? Entonces tampoco perdían nada si perdían algo, porque no eran nada, ¿no? Entonces creo que yo veía esto en las obras, creo que ahí se da como vida, de alguna manera, en el sentido ya, en todas sus matices y posibilidades, ¿no? Que me parece que a partir de ahí pueden empezar a darse unas relaciones diferentes, y yo pensaba mucho, Fabio, y quería como hablar de esto un segundo.
El proceso de paz nos trae una apuesta, que es una apuesta que va a ser, y creo que está siendo difícil de digerir, y es esta apuesta de lo que se conoce como la justicia restaurativa, ¿no? Y es en donde el principio un poco detrás es también humanizar a quien causó los daños, a los responsables, a cambio de un reconocimiento, ojalá un arrepentimiento, que también ese es otro tema que está en varios de los textos, el arrepentimiento, salvo ahí como al final el salvo, yo, además me queda la duda, él como que pregunta perdón, no sé si de verdad pide perdón o pregunta perdón, bueno, en fin, el arrepentimiento y obviamente pues la máxima verdad posible, a cambio de menos penas, inclusive en el caso del tribunal actual y de la justicia transicional actual, pues una pena sin cárcel. Ese sapo, digamos, todavía no lo estamos tragando, sobre todo los que pues no creen en el proceso, obviamente una inclusión en esa realidad que es como de víctima con victimario siempre, una inclusión ahí entra la sociedad, la justicia restaurativa. La sociedad hace parte de esa solución que se debe buscar como sociedad, que también siento que es un poco la invitación que se hace en diferentes obras, y pues obviamente uno como espectador entra ahí a que tiene que jugar algún rol tiene que jugar, no puede quedarse pasivo ante pues estos horrores, ¿no? Claro, tal como usted lo plantea, ya tiene unos niveles de complejidad que son como de 5 capas. Y en ese sentido ya es una estructura dramatúrgica completa, porque cuéntenos la verdad. Entonces va a haber una facción que diga cuéntenos la verdad, va a haber otra que diga pero que va a la cárcel, y dice no, si me van a meter a la cárcel no voy a contar la verdad. Y entonces dice bueno, entonces le vamos a dar poquita cárcel, entonces voy a contar poquita verdad. Entonces son unas lógicas que por más absurdas que sean, empiezan a tener que negociarse. Es como cuando dice, firmo la paz, pero no me meten a la cárcel, es mi primer regla. Sí, eso significa menos muertos. Y eso significa impunidad, ¿sí? Sí, o sea, sí, no, ¿es mentira? No, sí. Pero entonces, hay una aceptación colectiva. O decimos, no, sigamos con muertos a cambio de que no haya impunidad. ¿Cuál es la negociación que estamos así? Pues por eso se llama proceso, por eso se llama un proceso. La negociación es un poco brusco, es un poco en términos económicos. Pero ahí, en ese juego de contradicciones, es donde yo digo, usted ahorita ha nombrado como 7 cosas que yo digo, esto da para hacer otras 4 obras. Sí, en ese juego de contradicciones es donde uno dice, ahí es donde se debe poner, ahí es donde uno debe investigar. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de este personaje? Es un personaje que se conmueve porque a su perrito se le fracturó una pata, pero tiene encima 136 masacres. Entonces, ¿de qué tipo de personaje estamos hablando? Entonces, primero que todo, no es un monstruo, no es una bestia, es un personaje común y corriente como mi vecino. Entonces, en esa medida yo tengo que verlo, porque es que siempre ponemos a los victimarios o a las victimarias como en una zona, en un Olimpo del mal, y resulta que están habitando entre nosotros, que ahí es donde creo que el teatro cumple una función. Dentro de todas las ambigüedades, digamos, no hablemos de la gente que está dedicada al mal abiertamente. Hablemos de la gente que aparentemente está dedicada al bien, que a mí me parece en cierto grado, o la gente que discursivamente está del lado del bien. Por ejemplo, quien dice, como periodista soy de una posición neutral, y evidentemente cuando entrevista a un candidato, cuando entrevista al otro, se nota que no está en una posición neutral. O cuando dicen defiendo la democracia, pero quiero
pero quiero hacerme cargo, pero quiero ser dueño de todos los poderes, no de uno solo, sino quiero ser cargo de todo. Entonces no hay una democracia, no está diciendo la verdad. Por eso es que admiro como los grandes, yo no voy a decir los grandes malos, pero sí admiro como los que son absolutamente claros. Sí, sí, los malos. Sí, porque es que un gran enemigo jamás te va a traicionar, porque un gran enemigo es directo. Un enemigo sincero y que te dice te odio y no te descuides porque te voy a matar, es sincero. Hay que tenerle miedo, es tal vez a ese que dice no, yo contigo voy a estar hasta siempre y termina cometiendo un acto de traición. Entonces sí, cuando uno lee a ciertos columnistas, bueno, nombremos, cuando uno lee a Plinio Apuleyo Mendoza, que a mí me encanta porque escribe muy bien. Sí. Lo que pasa es que está en el lado oscuro. Él está en el lado oscuro. Él escribe muy bien, pero es clarísimo. Él dice, yo tengo este pensamiento y todo eso. Bueno, nos metemos con Borges, por ejemplo. Borges siempre dijo, estoy más al lado de la derecha. Estoy al lado de la derecha y nunca lo ocultó. No como otros escritores vergonzantes que se sabía que estaban al lado de la derecha y posaban de progresistas, o posaban de humanistas, o posaban de respetuosos con las diferencias. Entonces, la contradicción se vuelve interesante. Entonces, ¿por dónde me voy? Por de verdad, el victimario claro, el que está en el lado oscuro y lo acepta, o aquel que tiene las ambigüedades. Si uno presenta el teatro, el claro que está en el lado oscuro se vuelve un personaje plano. Sí, sí. Y por ejemplo, ahí entra Salvo, porque Salvo entonces siempre hasta el final estuvo convencido que él estaba actuando en favor de la comunidad y que él había dejado un paraíso y el país más feliz del mundo. O sea, nunca dudó de eso. Hasta el final sigue convencido todavía Salvo. Me imagino, sí, no sé. Sí, cualquier discurso de los líderes paramilitares cuando dijeron sus cosas, no, y también de líderes guerrilleros. Cuando un líder guerrillero dice, nosotros somos víctimas, es una frase de un tamaño muy, muy fuerte, porque puede generar una reacción violenta, pero también, claro que sí son víctimas. No quiero decir que no sean victimarios. Claro que también son víctimas de un proceso histórico. O los paramilitares cuando decían, todo lo hacíamos por la patria. Sí. Todo lo hacíamos por la patria. Entonces se convierte en una serie de ambigüedades que ahí uno dice, esos personajes son absolutamente interesantes. Mucho más que el malo mal. Mucho más que alguien que señale así, bueno. Sí, y hablábamos el otro día, hablábamos el otro día también, Fabio, ahorita que traes como el tema de la guerrilla como víctima, todo el proceso con los niños que hicieron parte de la guerrilla, reclutados, pero lo que yo te contaba como experiencia propia, que cuando pues salieron en virtud del acuerdo de paz, había una enorme confusión. Y creo que tiene todo lo que estamos hablando que ver con eso. Ellos, había una necesidad por parte del Estado de que se declararan como víctimas y se reconocieran como tal, porque hay una ley, porque además todo esto está en normas, ¿no? También eso, y eso creo que está también muy presente en las obras, lo normatizado, ¿no? Como la ley. Dice que si ellos se desvinculaban siendo menores de 18, accedían a los beneficios. Si no, no accedían. Y el afán nuestro era que casi iban a cumplir 18, tenían que acceder rápido a los beneficios. Entonces yo casi que me vi enfrentada a forzarlos a que se reconocieran como víctimas, ¿sí? A pedirles que por favor se reconocieran como víctimas. A muchos de ellos, otros sí claramente se reconocían como tales, porque ellos se veían como guerreros, ellos se veían como parte de un ejército, ¿no? Y sentían que al quitarse... al ponerse el vestido de víctimas se estaban quitando el de guerreros y se ponían en una posición débil y digamos de haber sido vencidos de alguna manera también, ¿sí? Entonces esa contradicción es lo más real y concreta
y plasmada en estos niños y niñas, en muchos de ellos. Impresionante. ¿Cómo se sostiene ese discurso ante alguien que diga defendamos nuestros niños y nuestras niñas? Quitémoselos de las manos de la guerrilla. Hombre, pero es que ellos se sienten en peligro cuando están fuera del movimiento. Exacto. O sea, eso habla muy mal del país, eso habla muy mal de nosotros. Exacto. Un personaje que fue muy contradictorio, bueno, hay dos personajes contradictorios en La vida del liebre, que es el de la niña y el de la mamá. Sí. Las dos son víctimas, las dos fueron víctimas de masacre, a las dos las mataron, pero entre ellas había un conflicto permanente. La niña, que el personaje que construyó Ana María Cuéllar, ella era abusada por su papá. Uh-huh. Cuando llega el paramilitar, ella hace su ejercicio y dice, me gusta más el paramilitar que mi papá. Prefiero, mi papá eso está mal por todo lado. Ella denuncia a su papá y su papá termina siendo muerto por el paramilitar. La mamá se daba cuenta del abuso, el personaje que hace Marcela Valencia. Y entonces, ¿qué dice la mamá? No dice eso está bien, no, dice esas cosas pasan. Uh-huh. Se aguanta el dolor, se aguanta lo que le puede causar presenciar esto, pero sabe que en un entorno como ese no puede hacer nada. Uh-huh. No puede hacer nada. Entonces, si alguna blanquita de acá de la ciudad le dice, vamos, denuncia, deja el miedo. ¿Cuál deja el miedo? Si donde llega a decir algo le agarran a machete. Los mecanismos para manejar eso tienen que estar desde el corazón de los personajes. Y en ese caso, por ejemplo, Marcela y Ana María entendían muy bien eso. Y la rivalidad entre ellas era súper fuerte. Claro, más allá de esa rivalidad es cuando llega la escena donde ellas dos se abrazan y se piden perdón. Porque entre ellos el perdón en La vida del liebre está en muchos niveles. Uh-huh. Está el perdón de las víctimas, el perdón con el victimario, el perdón que supuestamente pide el victimario o pregunta, como usted bien lo dice, perdón. Ahí sí. Está. Entonces, sí, ¿en qué uno le dice a Marinda, que es la niña, cuando está con el paramilitar, le dice, ¿usted es una víctima? Ella va a decir que no. Ella va a decir, soy víctima de mi papá. Ella va a decir, soy víctima de mi papá. No va a decir, soy víctima de un grupo armado que tiene que conecta con el Estado. No, ella no puede echar ese discurso. Porque ese discurso lo echa uno. Pero los elementos de los personajes están desde ese corazón. Sí, igual que el niño que dice, no, yo no quiero ser víctima. Y a mí en la ciudad me va a ir muy mal, me va mucho mejor en el monte en combate. Sí, sé de dónde vienen los tiros. Me impresionó mucho ver en todas las obras ese tema de la mujer, digamos, y de la relación frente al abuso, tanto de padres con hijas, de cualquier forma, pero también la violencia en todos sus niveles, ¿no? La violencia, lo que se conoce como la intrafamiliar, digamos, eso está también presente y de alguna manera normalizado también por los contextos que tú describes ahí, ¿no? Por ejemplo, en el vientre de la ballena, el oficial y la hija, ¿Chloe se llama? Chloe, sí. Que finalmente pues se va a este lugar horrible de alquiler de órganos, bueno, eso es una cosa impresionante. Y después, digamos, esa explicación de que es que usted me pegaba, ¿no? Usted me pegaba. Esa es una cosa que yo no me había dado cuenta que estaba tan presente. Y la otra que quería preguntarte, que es muy impactante al leer pues todas las obras, es el tema de los cuerpos y las partes de los cuerpos y el tema de la desaparición necesariamente. Uno aquí cuando habla del horror de la desaparición, y yo pensaba ayer fue pues el día que se conmemora según Naciones Unidas pues como el rechazo a la desaparición forzada en el mundo,
pues leer, pasar por tu dramaturgia, es pasar también por la desaparición y los cuerpos de alguna manera regados por todas partes, personas que aparecen sin pierna o brazos que aparecen por ahí, cabezas cortadas, en fin. Y yo pensaba mucho en todo este tema de la desaparición. Colombia es un país de desaparecidos y de restos regados por ahí también, ¿no? Yo a veces cerraba los ojos y pensaba, claro, uno se imagina que está el cuerpo lindo en la fosa, pero lo que la gente recibe cuando le entregan sus restos para ser pues real es una parte de la persona. Muy poca gente recibe el cuerpo completo, ¿sí? Y entierran esa parte. Yo ahorita me estuve acordando también leyendo varias de estas obras, en el entierro final, lo llamaban ellos, de las víctimas de Bojayá, en noviembre del año pasado. En esta masacre, cuando ocurrió, hubo posteriormente una mala identificación, insuficiente identificación de los restos de los cuerpos de la masacre, de la gente que entró a la iglesia a protegerse y todo lo que sucedió allí, y los enterraron mal enterrados. Y uno de los reclamos después de 17 años de la comunidad era, para los afros, sobre todo, es muy importante volver a la tierra, todo este tema de que el ombligo esté otra vez enterrado, en donde nacieron, etcétera, y no tenían, pues, posibilidad de identificar esos restos. Y en noviembre del año pasado se hizo el entierro final. Y pues lo que se logró fue identificar, pues, partes, ¿no? Pero para las personas, ese hueso, ¿sí? Yo no me sé los nombres de los huesos, pero X hueso del cuerpo era la persona, ¿sí? Y con eso podía enterrar y cerrar un duelo, como lo llamaban ellos. Y estar ahora sí en contacto con los espíritus. Ese encuentro aplazado porque los restos estaban confundidos, ¿sí? Y pues yo no podía, cuando leí otra vez varias de las obras, necesariamente me acordé de este episodio y del drama que es las familias buscando a sus seres queridos. Ahora en mi casa, mi mamá se murió ya hace unos años, ya se sacaron los restos, ya se sacó como el cuerpo después de unos años, se hizo la lógica, el proceso lógico. Está la cremación y la fecha en que entregaban las cenizas coincide con la cuarentena. Entonces no hemos podido ir por las cenizas. Aquí también está conectada mi hermana, ella debe estar sintiendo esto que estoy diciendo. No hemos podido ir por las cenizas por el tema de la cuarentena. Y nos da un miedo que vaya a pasar algo con esas cenizas. Estamos muy asustados de qué va a pasar. O sea, no es que las vayamos a tener en la casa, no es que nada así, son cenizas, son ¿qué? Carbones, palos quemados, huesos, son cenizas. Sin embargo, lo que representa eso para nosotros es muy fuerte, porque necesitamos ese cofrecito, tenerlo en un lugar y saber que ahí le vamos a rendir honores. Y no estamos hablando de que pertenecemos a ningún ritual. Bueno, mi hermana es muy, muy católica de verdad. O sea, que no hace el mal, no los católicos que llaman a la guerra. El bueno, ella es buena. Ella es buena, sí. No, tiene sus cositas. Entonces, yo digo, si para nosotros que somos acá, pues, estamos con todas las comodidades, que fue muerte natural, que fue un proceso normal, imagínese, alguien que fue víctima de violencia necesita mucho más de ese cuerpo, necesita ese elemento simbólico, porque ahí ya no hay un cuerpo, ahí ya no hay una mamá, ahí ya no hay un hermano, es la representación simbólica de eso, que ahí es donde, ¿cómo hace uno para que el teatro tenga esa fortaleza y se convierta en un elemento simbólico que sea tan representativo y que pueda hablar de esa misma manera como hablan esos símbolos? A mí eso me parece dificilísimo y brutal. Imagínate que leyendo al final del libro hay como una cronología del Teatro Petra, ¿no? Y entonces capto yo, porque no sabía, que el Teatro Petra fue creado por Marcela Valencia en 1985. Sí. La ley de víctimas
en el Congreso, cuando se estaba discutiendo, tenían que tomar la decisión los legisladores de a partir de cuándo se era víctima en Colombia para esa ley. ¿Sí? Nuevamente un decreto, una norma determinando una realidad, ¿no? Y poniéndole unos parámetros, pues ¿qué? Y el año que se determinó fue 1985. Y lo fue por el Palacio de Justicia. Entonces yo pensaba, cuando veía esta cronología y pensaba en la presencia de la desaparición tan fuerte en tu obra, si tal vez había alguna coincidencia también, porque creo que los primeros desaparecidos que se nombran, así como la primera masacre que uno como que tiene en el imaginario es la de las bananeras, hace 8 días ustedes en el problema fundamental hablaban un poco de todo eso, y sí. me encantó, y bueno, si nos quieres hablar de eso, súper chévere. Los primeros desaparecidos que uno tiene, como que se empiezan a nombrar como tales, son los del Palacio de Justicia, aunque hay unos desde el 72, antes, pues. Sí. Pero entonces me pareció también, no sé, me llamó la atención que hubiera esa especie de coincidencia con la creación del Teatro Petra, que me imagino que lo es. Sí, eso, ya ha casado varias coincidencias. Ese es un género, ¿no? Claro, claro, lo es. Con el que se juega mucho, sobre todo en talleres de dramaturgia. No, sucedieron muchas cosas en el 85. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta con Marcela de muchas cosas que sucedieron en el 85 y que se conmemoran. Por ejemplo, esto yo no sabía. En el 85, o sea, a partir del 85 ya se es víctima. Según esta ley, entonces nos veíamos enfrentados a que había víctimas de hechos anteriores, inclusive en la discusión, en la mesa de conversaciones hubo una discusión sobre esa temporalidad, como un poco la arbitrariedad, porque finalmente es arbitraria, ¿sí? Pero el legislador tenía que tomar una decisión para poder, pues, implementar una política, ponerle unos costos, ¿no? Así como ahorita se está discutiendo en el Congreso la prórroga de esa ley, se está discutiendo si es por 10 años más, por 15. En ese momento la discusión era ¿desde cuándo? ¿Nos devolvemos al 64? ¿Nos devolvemos al 48? ¿Sí? Se decidió no. Las víctimas son las víctimas de la violencia reciente, con un hecho simbólico muy importante para el país en la recordación y pues por lo trágico, el Palacio de Justicia. Y obviamente las consecuencias también alrededor de esos años de el exterminio de la UP, en fin. Pero ese es el año desde el cual se considera y tiene acceso a las medidas, sobre todo económicas, de la ley de víctimas, una víctima en Colombia. Ok, de ahora en adelante, cuando nos pregunten de en qué año empezaron ustedes, en 1985, el año en que se decretó la ley de víctimas. Bueno, pues no ley de víctimas. Claro. Sí, entiendo lo absurdo, pero también las necesidades que tiene que tener la ley, como cuando se declara que el homosexualismo no es una enfermedad. Sí, que la OMS dice que el homosexualismo no es una enfermedad a partir de 1970 y pico. O el feminicidio como un hecho concreto, sí. Sí, seguramente habían existido antes, seguramente se tildó y se le sigue tildando a la gente con preferencias sexuales alternativas de que están enfermos, pero bueno, sí, hay que legislarlo de alguna manera. Hay que legislarlo, sobre los desaparecidos, digamos, el tema ha sido subterráneo, ha sido lateral, no ha sido un tema central. A pesar de que sí, si uno dice en el vientre de la ballena, él está buscando a su hija desaparecida. En Pinocho y Frankenstein son niños que han desaparecido del mundo y que están encerrados en otro lugar. En La vida de liebre es gente que dice, oiga, usted me tiene desaparecido. Lo único que tiene que hacer para que yo aparezca es decir mi nombre. Digamos, desde esa perspectiva sí se maneja. Es como desde los mismos personajes que han desaparecido, pero nunca, digamos, como otras dramaturgias que sí es la gente que permanentemente busca a aquel al que perdió.
Y aquí las partes del cuerpo, porque también pensé, obviamente, otra victimización es las minas, digamos, que sé que no es esa la idea, pero pues en Colombia hay mucha gente sin piernas, sin brazos, o sea, ese es otro tema real, digamos. Sí. Y también pensaba, no sé, tú sabrás más de eso que yo, pero preparando esta charla, todo el tema de lo militar un poco y la relación de lo militar con el teatro y toda esta referencia al teatro de guerra, teatro de operaciones, teatro de hostilidades, ¿no? Que finalmente Colombia pues es un teatro de guerra, de alguna manera, ¿sí? Y en ese teatro de guerra pues hay unas normas también del DIH que prohíben ciertas conductas, pero pues que igual se han violado esas normas y entre los más afectados en términos pues también de los militares, pues son las víctimas militares de minas, ¿no? De minas. Y el horror, digamos, de esa imagen también, pero está tan presente, es tan recurrente ver cabezas, piernas, bueno, no sé, tú sabrás más, pero... Ha habido... Que eso también creo que lo nombra Manuela en el prólogo sobre esa fragmentación. Ahí somos como, o sea, metafóricamente seríamos cuerpos fragmentados, pero en eso no se sostienen las piezas que nosotros hacemos con el teatro Petra. Pero sí hay muchas partes del cuerpo. En Pinocho y Frankenstein. Frankenstein es un personaje fragmentado. En Labio de Liebre me quitaron la cabeza. En El vientre de la ballena hay una venta de órganos, hay un mercado de órganos. Y cuando estallan las paredes, que es donde trabajamos con bombas, sobre el tema de las bombas, no trabajamos con bombas. Había una insistencia en la discusión sobre la calidad de las víctimas, que ahí es cuando Patricio, el personaje que hace Jack Tugmanian, entonces él dice, claro, ustedes nos ponen una bomba a nosotros, pero por nuestros muertos la gente se desgarra, por nuestros muertos la gente se vuelve loca, y la gente protesta. Por los muertos de ustedes nadie hace escándalo, porque ya estamos acostumbrados. Es que los muertos nos ponen son ustedes, no nosotros. Para nosotros la muerte es un hecho especial, le dice el gran industrial. Para nosotros la muerte es un hecho especial, para ustedes es un hecho normal, es un hecho natural. Entonces el valor del cuerpo y el valor de eso empieza a tener un montón de puntos de vista. Porque hay cuerpos más valiosos que otros. Cuando el caso Garavito, que lo estudiamos cuando hicimos Pinocho y Frankenstein, la mamá de uno de los niños ¿cuántos alcanzó a matar Garavito? ¿Como 150? Reconocidos. Cuando la señora dice, la mamá de uno de los niños dice, si hubieran sido niños ricos no hubieran pasado de 5. Y tiene toda la razón. Tiene todas las razones. Como en los últimos días, en medio de las masacres, estábamos haciendo escándalo por otra cosa. Estábamos haciendo escándalo porque alguien creía que estaba secuestrado entre 135.000 hectáreas en 15.000 hectáreas. Entonces sí, es como en dónde le estamos dando la importancia. ¿Qué importancia le estamos dando? ¿Ya nos toca ir cerrando? Creo que quedan como 3 minutos, ¿no? No, pueden charlar más. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, perfecto. No, solo quería aprovechar, la gente está emocionada y feliz con la conversación y pueden extenderse más si quieren. Quisiera solo pues, hacer una pausa para recordar el tema del libro. Las obras, nos faltó mencionar las 11 obras que vienen ahí. Quería contar que hicimos reunir como la dramaturgia de Fabio Rubiano del nuevo milenio. Esto es como siglo XXI, quedamos en deuda de hacer tal vez teatro en contra siglo XX, aunque hay una imprecisión, es que así arrancamos en el 2004 y falta una obra del nuevo milenio que es Mosca. Que es bien popular y esa no está acá. Esa ya se ha editado en otras ediciones por la Universidad Distrital. Les voy a leer acá las que están: Historia Patria no oficial, El crimen de la calle Fuencarral,
vamos de lo más reciente a lo más antiguo. Cuando estallan las paredes, Yo no estoy loca, Labio de liebre, Sara dice, Imago Mundi, El natalicio de Schumann, Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford, El vientre de la ballena y Dos hermanas, que esta Dos hermanas del 2004. Mosca es un poco antes. Y pues aprovecho para, tal vez hay un par de preguntas del público, hay muchos halagos, por supuesto, gente que recuerda mucho a Petra, acá hay uno que dice la primera obra de Petra que vi fue El negro perfecto, bellos recuerdos, pero tal vez un par de preguntas como para aquí como acompañar la conversación. Hay uno que habla sobre los personajes de Fabio y la psiquiatría. Dice, hay un personaje de Sara dice, y era alguien con trastorno del desarrollo intelectual, donde veía una clínica de un paciente real. Marcela hace un personaje en Yo no estoy loca, y Saulo es un sociópata. Quiero saber si ese acercamiento entre teatro y psiquiatría ha sido casual, o cómo ha sido esa construcción. Pues mi psiquiatra, que ya no lo visito con mucha frecuencia, solo 1 o 2 veces al año. Hubo épocas en que sí tocaba semanal. Él sostiene que ha hecho mucho más por la mente humana, la literatura y el teatro que los estudios psicológicos. Y yo creo que sí. No por decir que la psiquiatría no sirva, claro que sí sirve y es necesaria. La salud mental es absolutamente necesaria, o si no, pues en el grupo no podrían trabajar varios. Lo que creo es que el estado psicológico de los personajes para mí es muy sospechoso. Partir de la construcción de un personaje a partir de su estado psicológico para mí es muy sospechoso, porque es como hacer un listado y darle todas las razones a ese momento, como darle unas respuestas excesivamente concretas para una construcción que tiene que ser ambigua. A lo que me refiero es que preferimos construir los personajes a partir de las tensiones dramáticas que se establezcan con otros personajes, con el entorno o consigo mismo, más que con un planteamiento psiquiátrico o psicológico. Creo que Salvo Castelo no es un sociópata, como no lo es una persona que pone en Twitter, es que lo que tenemos que hacer es empezar a ponerle bomba, es que hacer la pena de muerte, es que tenemos que decretar la pena de muerte. Yo no creo que ni siquiera alguien que diga eso entiende las implicaciones que eso significa. Sí, lo que eso significa. Teniendo en cuenta el porcentaje de esa brutalidad. Desde ese punto de vista, uno que va a salir con un hacha, los hay, claro, pero que está diciendo cosas sin pensar a partir de su pulsión y de su pasión por el entorno en que está desenvolviéndose. Entonces, respeto mucho la psiquiatría, me ha hecho mucho bien. Todos los libros que me recomendó el doctor Dávila han sido maravillosos para las obras, para el teatro. Asiste a todas las obras, fue donante cuando compramos la casa. Entonces, si no, ni por el chiras va a hablar mal de la psiquiatría, pero no construyo a partir de eso los personajes. Fabio, pero igual desde el punto de vista de la relación de la sociedad con esta masiva victimización, lo que se dice es que sí hay un tema de salud mental en la sociedad colombiana, ¿no? Digamos, como que hay un tema de una falta de salud mental en términos de una buena higiene, digamos, de cómo pensamos y procesamos y la empatía que podemos tener frente a esta realidad que ya tú has mencionado hoy, un poco la relación con las recientes víctimas, etcétera, que claramente hay que abordar. Ese sí es un tema pendiente de la sociedad, que no es el teatro el llamado, digamos, a
resolver este problema, pero ese sí es una realidad presente. Claro, enfermitos estamos todos, sobre todo para vivir en medio de esto, uno tiene que hacerse hacerse el ciego, hacerse el de la vista gorda con una realidad que está todo, cuando uno sale a comprar el pan, hay niños en la calle, entonces, y uno, ¿cuántas veces se conmueve? O por la indigencia, por los 9 millones de indigentes que había hasta, según las estadísticas, hasta hace 3 años, 4 años, ahorita debe haber no sé cuántos, el 30% de la población está en la indigencia. Entonces uno no, ¿cómo hace uno para conmoverse todo el tiempo? No podría vivir. Eso ya es que uno tiene eso es que a uno le entró el agua ya, cuando uno ya bloquea las posibilidades de conmoverse. Cuando uno empieza a bloquear posibilidades de empatía. Sí, o cuando hay un gran revuelo por el afro que matan en Estados Unidos, pero no por los 5 que matan acá. Bueno, sí hay revuelos, pero no del tamaño que suceden en relación con otras latitudes. Entonces, sí hay como una enfermedad ahí. Pero darle toda la responsabilidad, eso me parece como quitarle la responsabilidad a otra cosa. Sí, si la gente se dedica a la barbarie, sí, debe haber un porcentaje que es que sí son malos, pero es que tenían otras oportunidades. No estoy justificando, estoy dando razones sociológicas. ¿Había más oportunidades? O sea, oye, ¿tú por qué te tomaste las armas? ¿Por qué no te dedicaste al ballet? ¿O por qué no te dedicaste a estudiar piano o a hacer un curso de literatura? A ver, ¿por qué era? La respuesta la tenemos todos. Porque no hay. Entonces, sí, ¿usted por qué se fue de su tierra? ¿Por qué se fue de su tierra con esas otras 800 personas ahí como locos sacando sus enseres en el hombro? A ver, adivine por qué fue. Adivine por qué fue. Pero también hay un tema frente a lo que nosotros como sociedad, y eso lo decía Manuela, frente a lo que ella hablaba del mundo al revés, ¿no? Con lo que empezamos el programa. ¿Cuáles son esos valores que como sociedad tenemos legitimados, esos imaginarios que aceptamos y qué es lo que no aceptamos, ¿no? Entonces, en las obras, la risa en ciertos momentos, bueno, tú sabes más, ¿no? Como hay unas cosas que sí ofenden un montón, pero hay otras que son mucho más graves y grotescas, pero pues lo que generan son una risa infinita, ¿no? También está eso. Sí, claro, en cuando estallan las paredes, hay un momento que hablamos de atentados, de bombas, de mutilaciones, y hay un momento donde 2 hombres se besan, donde 2 hombres se dan un beso. Y había muchos más comentarios por el beso del hombre que por las bombas. Entonces, uno dice, ahí a ver. Mental también, sí. A ver, ¿dónde estamos? Hombre, estamos en una obra sobre los atentados y ahora usted le va a parar bola a que no se besen. Acá te escribe un personaje que es un filósofo muy famoso porque escribió como George Steiner. Dice, en esta construcción, vea pues, tenemos a George Steiner en la audiencia. En esa construcción tanto de las víctimas como de victimarios, ¿qué tanto hay en el proceso estético de deformación o transformación en la escritura de la historia por parte del autor? O sea, entiendo que ¿qué tanto deformas o transformas estéticamente la realidad o el hecho histórico? Completamente. Por eso, digamos, en caso de cuando trabajamos sobre temas de violencia, no hacemos entrevistas directas a las personas porque estaríamos comprometiendo su historia. Porque uno le hace una entrevista a una persona que le cuente su caso, después uno lo pone en escena y esa persona va a ver la obra y dice, ¿y usted por qué hizo eso? Eso no fue lo que me pasó a mí. Usted me preguntó eso, hizo otra cosa. Entonces, creo que hay gente que ha hecho grandes entrevistas, que hay un material muy interesante en el que uno se puede basar para empezar a recopilar cosas de un lado y de otro. La ficción siempre. Las obras que nosotros ponemos no tienen un elemento documental. Todas son de ficción. Todo lo que sucede ahí no pasó en la realidad tal como sucede en el escenario. Pero sí es la recopilación de muchas otras.
Sí, es la recopilación de muchos otros casos, porque necesitamos organizar toda una serie de historias o completar un personaje a partir de varios para incluirlo dentro de una estructura dramática para que cuente lo que queremos contar. Entonces, tenemos que, claro, nos basamos en la realidad. Alguien dice, algunos han gritado al final de cuando estaban las paredes, algunos gritaban nombres de políticos. Cuando presentamos Labio del Liebre en Ecuador, que la fue a ver Correa, alguna gente le gritó cosas a Correa. Y mientras Correa estaba aplaudiendo de pie, entonces todo es ambiguo. O sea, porque no hago alegorías tampoco. No hacemos documental ni hacemos alegoría. Este personaje representa este representa este representa este, porque sería aplanar la cosa. Entonces sí, ficción. Este es un mundo ficcional y el público lo tiene claro. Y el público va al escenario, el público va al teatro a ese evento. Bueno, acá hay más comentarios. Bueno, ahí voy a ir con otra pregunta. Antes, pues hay halagos, dicen Catalina Vela, lo más valioso de Petra y de la dramaturgia de Fabio Rubiano es poder poner en palabras concretas y directas eso que nos ha costado tanto nombrar en este país, el horror en la escena. Un aplauso a Fabio Rubiano y a su conciencia política y social siempre, dice Marcela Arias. Y voy a terminar con esta última pregunta para luego ya como que ustedes cierren. Nicolás Martínez dice, me gustaría saber si al abordar sus proyectos, Fabio considera el tema de la distancia histórica con respecto a los hechos. Pues muchos de los temas que aborda, así sean de un mundo posible, hablan de sucesos relativamente recientes. ¿Qué opinas de que todo es reciente? Yo creo que sí y no. Paula nombraba la masacre de las bananeras. Vamos a completar 100 años. Reciente. Vamos a lo que la controversia de Valladolid, donde el padre de las casas denunciaba las masacres de que eran víctimas de la población indígena. Sí está. Entonces, sí, es reciente y no. Cuando nosotros hacemos Mosca, Mosca es a partir del Tito Andrónico de Shakespeare. Y Shakespeare ya tenía 500 años. Y sin embargo logramos hablar de un momento que era el otro proceso de paz, el proceso de paz que estaba haciendo Pastrana. Él lo intentó, no pudo y ahora ya no le gustan los procesos de paz. Entonces, cuando trabajamos eso, entonces, este es un hecho que viene desde hace cuánto. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto tenemos una historia que se repite, unos bandos que están presentes siempre? Ahí, digamos, en este momento yo no hablaría del COVID, por ejemplo. Sí, me parece reciente. Hablaría de otra peste, de otra infección, pero en este momento hay hechos que uno tiene tan presentes, tan cercanos, de los cuales no puede hablar porque le falta distancia, pero hay otros de los cuales sí puede distanciarse para poder establecer una visión teatral y una visión ficcional. Creo que lo que hacemos con el grupo, y eso se plasma ahí en la dramaturgia, es que vemos los personajes desde el corazón, y ahí hay que darle el crédito a los actores, a las actrices. Sí, cuando en La Vida Libre, por ejemplo, Liliana Escobar hace la periodista. Y cuando la gente termina a la periodista la matan también. Y la mata la misma persona que mata a los campesinos. Pero nadie ve a la periodista. Nadie asume que la periodista es una víctima. Claro, porque ella era una periodista de farándula que la cambiaron de un lugar a otro por otras razones. Hablo del personaje. Que la pasaron de un lugar a otro. Entonces nadie la ve a ella como víctima, y es muy significativo. Porque es como si el público dice, no, pues la víctima son los pobrecitos campesinos. Esta Gomela de farándula no es víctima por lo que era Gomela. Claro que también es víctima, pero es como si se invisibilizara por esa cosa. Y eso hace que ese personaje crezca. Cuando Marcela hace Lavinia en Mosca, todo lo que
todo lo que queda en ese texto parte de algo que yo había escrito, pero de un crecimiento que se da en la escena, como ella lo hace. El patricio que hace Jack cuando estallan las paredes, la niña de Ana María Cuellar, la Marinda Sosa. Entonces ahí hay la escritura que aparece ahí depende de la realidad, depende de mi visión de la realidad, depende de lo que yo hago en el texto, pero finalmente es de lo que logran esos actores, esas actrices en el escenario desarrollando esos personajes. No quiere decir que ellos que toque pagarles por las ventas del libro, tampoco. Sí, no. Acá hay una cosa más que me parece interesante para tal vez Paula también puede mencionar al respecto. Dice Diana Paola Guzmán, porque dice en tu novela, que además Fabio también escribió pues narrativa, en su novela que editó en Planeta, Soy asesino y padre de familia, dice en ese personaje, el personaje parece no comprender el horror de su labor, lo convierte en un trabajo. A mí me molestó profundamente ese personaje, quería odiarlo, pero terminé asustada pensando que muchos de esos sujetos creen que lo que hacen es un trabajo. Finalmente es un trabajo lo que están haciendo. Sí, Salvo dice yo soy de empleado y lo que hice fue hacer bien mi trabajo, ¿no? Como lo decía Eichmann, que es el gran descubrimiento de Hannah Arendt, que dice, mire, este man nunca no mató ni una mosca, aparentemente. Sí, pero era que en Justicia y Paz había unas entrevistas maravillosas, me acuerdo el que era el contador de un bloque, no sé si era de los hermanos Mejía Múnera o algo así, que llevaba la contabilidad del bloque. Y él llevaba todos los insumos, el número de muertos, de todo, y era un personaje que no era para nada violento. Aparentemente, claro, encierra en eso una violencia impresionante. Él estaba haciendo un trabajo, porque en la maquinaria de guerra, o sea, ¿cuántos trabajos no va a haber? O sea, ¿quién contrata el camión que va a llevar a los 30 muertos que mataron en un lado? Sí, ¿quién importa la munición? ¿Quién tiene los machetes? ¿Quién es el mecánico que repara las motosierras? Yo diría, ¿será que hay un mercado de eso? ¿Un deshuesadero de motosierras? Fabio, ahorita la discusión, digamos, Mancuso pide entrar a la JEP precisamente no como combatiente, sino como tercero civil. Él dice, a mí en Justicia y Paz me juzgaron por los crímenes que cometí después de, creo que 2000, no me acuerdo la fecha que él pone. Yo estoy pidiendo entrar es porque yo participé como tercero, ¿sí? Determinador en muchos casos, pero tercero no combatiente. Y esa es la gran... ¿Tercero civil se llama eso? Tercero civil responsable. Pucha, somos expertos para los eufemismos. En esa cadena, pues hay lo que tú dices, toda la cantidad de personas, es toda una cadena del delito, digámoslo así. Y ahí hay un faltante también en términos de verdad en esta ecuación que hablábamos al principio de la justicia como está planteada, y hay una verdad pues súper necesaria también, pendiente para terminar de armar el monstruo o el rompecabezas, lo que sea que tengamos que armar. ¿Y de dónde salió la plática? ¿Y de dónde salió toda esa plática? No toda es del narcotráfico. Exacto. Bueno, pues no sé, Andrés, si hay más comentarios. No, pues yo creo que ya estamos. Quisiera recordarles, el libro vale, no hemos dicho el precio, vale 80,000 pesos al público. Es un libro gordito con 11 obras de teatro. Es realmente un muy buen precio, un muy buen libro. Es una oportunidad para que vean que el teatro también se lee, que es la apuesta que queremos hacer justo con lo de Colombia Lee. En Colombia también el teatro se lee, que es uno de los géneros tal vez que menos se lee o que se ve en las librerías. Entonces lo pueden comprar en el Teatro Petra, lo pueden comprar en tiendateatral.com y en las librerías que mencioné, en la Lerner, en Wilborada, Tango, Ex Libris en Medellín, Acentos. Pronto esperamos también tenerlo en la librería nacional, ya estamos en esa gestión, y en Cali en Expresión Viva, y pues hacemos despachos a todo el país.
No sé, pues muchas gracias de nuevo a todos. Quisiera que pues se dieran su espacio de despedida, de comentarios adicionales. Un placer escuchar esta conversación. No, yo diría pues que claramente recomiendo que cada casa, cada hogar en Colombia unipersonal o compuesto por la gente que sea, tenga este libro. Creo que vale la pena recorrerlo. Duro, tal vez inclusive pensaba que es mejor y algo hablaba de eso Manuela. Uno leyendo solo esto, esa es otra experiencia, tal vez de pronto leerlo en familia, no sé qué se inventen, pero creo que hay que leerlo, hay que tenerlo y volver a ello, pero sobre todo, Fabio, realmente para ti, para Marcela, para Jack, para todos, que vuelva pronto el Teatro Petra y que podamos ir todos y todas otra vez a disfrutar de esta realidad teatral que ustedes han logrado crear y que nos han hecho viajar a través de nosotros mismos y no sé, sufrir, llorar, reírnos, en fin. Gracias por todo lo que has hecho y este libro pues claramente es una oportunidad para todos mientras volvemos a verlos en vivo. Gracias, Fabio. Gracias, Andrés. Ay, muchas gracias, Paula. Qué generosidad usted con todo lo ocupada que haya aceptado. Gracias, Andrés, por correr el riesgo. Y gracias a todo el Teatro Petra por haber estado acompañando este proceso, acompañándonos a Marcela y a mí en todo este proceso que lleva tantos años. Y tienes razón, Paula. Yo le preguntaba, esta mañana hablábamos con Marcela sobre qué es lo que más le hace falta y ella decía actuar. Y tiene toda la razón, hace falta eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, nos despedimos y sigan ahí conectados con los eventos. Gracias, chao. Chao. Chao.